Gracias, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Estimado secretario Osorio Chong, es un placer tenerlo aquí, aunque sin duda hubiera sido mejor verlo antes. Hace 39 días se presentó el informe de gobierno del presidente Peña Nieto y apenas hoy tenemos la oportunidad de dialogar con el titular de la Secretaría que lleva los temas más relevantes del país. Ojalá hubiera sido antes. Cuando leí el informe correspondiente a los diversos y muy importantes temas bajo la responsabilidad de la Secretaría que usted dirige, me topé con la reflexión acerca del federalismo mexicano. Y ahí se dice que uno de los objetivos que persigue el actual gobierno es impulsar un federalismo articulado. Y le dedica 4 párrafos a ese tema. Sin embargo, señor secretario, vemos con preocupación que de las casi 80 reformas que el Ejecutivo Federal ha promulgado en lo que va de esta administración y han pasado, por supuesto, por esta Cámara de Diputados, reformas que van modificando de una manera irreversible el federalismo mexicano. Reformas en el ámbito de la generación de un nuevo Código Procesal Penal único, tema que era local, en materia de registros públicos y catastro, que es típicamente municipal, en materia de deuda de los estados, en materia de transparencia, y bueno, todavía están por verse algunas cosas incluidas en iniciativas como la relativa a la reforma política, la reforma hacendaria, particularmente por la reversión a la reforma, a la descentralización educativa y a la descentralización de salud, y también una reforma que pretende prohibir a los estados otorgar pensiones para adultos o seguro de trabajo del desempleo, como se ha logrado ya, por ejemplo, en el Distrito Federal desde hace muchos años, y ahora viene a limitarse por una reforma promovida desde el Pacto por México. Qué pena que sea esta la manera en que se pretende impulsar un federalismo articulado, porque sí hay maneras de ir ajustando el federalismo, por supuesto. La historia del nuestro lo ha registrado. Sin embargo, las tendencias centralizadoras que van modificando un sistema federal son propias de regímenes autoritarios. Desde un gobierno de fuerza se van generando fuerzas centrífugas. Por contra, las reformas que van ampliando la participación de los gobiernos locales y la participación de la gente han sido producto de la lucha colectiva. Pues hoy nos encontramos frente a un proceso centralizador evidente. Y ante ello yo le preguntaría, señor secretario, ¿es esa la voluntad del gobierno del que usted forma parte? ¿Es eso lo que significa impulsar un federalismo articulado? Pero en este tenor, en este ámbito de cosas, debo decirle que me preocupó de manera significativa escucharle decir que el gobierno no va a impulsar su posición en la materia de la reforma político-electoral. Caramba. Es preocupante porque dejarla en manos de los partidos políticos ya sería un riesgo para México.
porque los partidos defienden sus intereses, no necesariamente los de la gente. Porque el gobierno, me parece, señor secretario, que se precie de ser un gobierno legítimo, debe responder a los intereses de la población en su conjunto y no de los partidos políticos. Y porque además, dejarla en manos de una mesa de ilustres políticos a los que se le ha dado el nombre de Pacto por México, es reducirla. Sí sabe usted, señor secretario, que en esa mesa, por una razón o por otra, pero no están sentados muchos de las fuerzas políticas de este país, particularmente de la izquierda. La izquierda mayoritariamente no está en el Pacto por México. Y entonces, una reforma electoral a la que el secretario de Gobernación renuncia a conducir para dejarla en libertad de un pacto en donde no está ni siquiera la mayoría de la izquierda mexicana, ¿a dónde va a llevar a nuestro país? Yo le invito, señor secretario, a que reflexione. Acuérdese que la más importante reforma político-electoral que ha habido en México se le conoce como la reforma Reyes Heroles, no la reforma López Portillo, porque el secretario de Gobernación la encabezó y logró para México un marco normativo que generó libertades, que generó concierto y que generó consenso. El Pacto por México no genera consensos, ha generado mayorías. Aquí lo sentenció mi querido amigo Arnaldo cuando dijo que las minorías están sentenciadas a aceptar lo que digan las mayorías. Bueno, no quiero caer en la provocación de tan incendiaria afirmación, pero por supuesto que es prueba de que el pacto lo que genera es una mayoría cómoda, no ha generado consensos. Se puede generar consenso, señor secretario, hay que hacer política, hagámosla. Muchas gracias, diputado José Ángel Ávila. Tiene usted la palabra, señor secretario. Diputado José Ángel Ávila, primero agradecer mucho la cita a este lugar es dada por ustedes mismos y una modificación a esa agenda fue por la comprensión que tuvieron, por la actuación que teníamos en varios estados de la República respecto a los fenómenos Manuel e Ingrid. Yo aprovecho este momento para agradecer el diferimiento de unos días para poder estar con ustedes. Y estaré cuantas veces ustedes así lo manifiesten y lo consideren y lo acuerden. Sí, efectivamente, este gobierno habla de un federalismo auténtico, un federalismo que se pueda consolidar en un esfuerzo de muchos años, de muchos políticos y de muchos partidos. Y cuando usted menciona que la Secretaría de Gobernación renuncia, no, quiero decirle que lo que está haciendo este gobierno y la Secretaría de Gobernación es ser respetuoso de los acuerdos. Y en la mesa del pacto se dio ese acuerdo. Y nosotros pusimos, permítame la denominación de saque, a la reforma política, y esta es la que se está discutiendo. Y estamos ahí presentes, pero estamos valorando mucho la participación de los partidos políticos, 4, que están ahí planteando sus diferentes puntos de vista y están acordando y los estamos acompañando en los acuerdos y estamos ahí presentes. Y estamos planteando también nosotros ahí, insisto, fue el saque y seguimos planteando. Y por supuesto estamos haciendo un llamado para que se escuchen diferentes voces. Y hay una apertura real en el pacto de hacerlo, desde los estados y también desde las instituciones. Hay instituciones que han participado, que han dado su punto de vista, su parecer. No hay renuncia, es
es hacer política, y la política construye, y la política respeta, y esa política es en la que creo, y yo respeto los acuerdos que se den en el pacto, que sí está sirviendo a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. De nueva cuenta tiene la palabra el diputado José Ángel Ávila Pérez, hasta por 3 minutos para hacer uso de su réplica. Gracias, secretario Soluchón. Pues por supuesto que se vale disentir, y yo no estoy de acuerdo en cómo se observan las cosas desde esa suposición, pero respeto su manera de pensarlo. Pero yo también puedo decir lo que creo que está sucediendo. Voy a pasar a otro tema rápidamente que me preocupa también. No hemos escuchado cuál es la posición del secretario de Gobernación en relación a la pretensión de eliminar un sistema federal de elecciones en nuestro país. Se dice, entre otras cosas, que se debe a que los gobernadores han influido demasiado en los órganos locales. Usted fue gobernador hasta hace poco de su estado. Enrique Peña Nieto lo fue del suyo. Creo que ustedes mejor que nadie saben si eso es verdad o no. Pero de todas maneras, es fundamental aclarar si los 22 gobernadores que emanaron de su partido están en esa circunstancia como para retirar la facultad de los estados para organizar sus elecciones y darse su gobierno, que por cierto es facultad intrínseca a la soberanía que le corresponde a los estados de la federación. Otro tema que me gustaría escuchar. Hace un rato usted anunció que próximamente entrarán en operación diversos penales, entre ellos mencionó el de Chiapas. Se ha construido en Villacomaltitlán, Chiapas, un penal para cerca de 5,000 internos en los terrenos que quedaron después de la devastadora inundación que se registró hace apenas unos años en esa región. Usted ha hablado con insistencia del atlas de riesgo y de los atlas de riesgo estatales. Tanto en el nacional como en el estatal de Chiapas se dice que esos terrenos son de muy alto riesgo de ser inundables en cualquier contingencia. Me parece, señor secretario, que es momento de tomar decisiones para evitar una tragedia y no que después de algunos años algún secretario de Gobernación tenga que andar averiguando quién autorizó esa construcción. Párela, señor secretario, hasta que no se tenga certidumbre de que no hay riesgo en donde quedarían 5,000 internos de esa prisión. Finalmente, ¿por qué transitar por la vía del arreglo administrativo interno para generar la Gendarmería Mexicana? Se anunció como una cosa especial y ahora se dice que es una división de la Policía Federal. El artículo 73 de nuestra Constitución, en la fracción 23, claramente dice que es facultad del Congreso de la Unión establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal. ¿Por qué se hace por el libramiento? ¿Por qué no pasar una ley ante el Congreso para resolver de una vez la naturaleza, la formación, la organización de la Gendarmería? ¿Por qué tienen que disfrazarse como un agrupamiento más de la Policía Federal? Entonces, ¿por qué se les dio presupuesto específico para la Gendarmería? Se hubiera ampliado el de la Policía Federal. No entiendo por qué se le busca dar la vuelta a la Constitución. Usted, como nosotros, juramos cumplirla y hacerla cumplir. Esta es una obligación constitucional. Por sus respuestas, gracias.